Nunca me ha gustado manejar de noche, pero aquella vez no tenía opción. La carretera estaba casi vacía, un tramo largo y oscuro donde no había señal y los árboles parecían cerrarse sobre el asfalto. A los pocos kilómetros empecé a sentir esa incomodidad rara, como cuando alguien te observa aunque no veas a nadie. Bajé un poco la velocidad sin saber por qué. La radio comenzó a fallar, primero con estática y luego con un murmullo que parecía una voz muy baja. La apagué, pero el silencio fue peor. En una curva vi a una mujer parada al costado de la carretera. Vestía de blanco y levantaba la mano pidiendo ayuda. Dudé, pero frené. Cuando bajé el vidrio, noté que no parpadeaba. Su mirada era fija, vacía, y su piel parecía demasiado pálida para alguien vivo. Me pidió que la llevara al siguiente pueblo. Su voz era apenas un susurro. Asentí, aunque cada instinto me decía que no lo hiciera. Al subir, el auto se llenó de un frío antinatural. No olía a nada, como si el aire se hubiera muerto dentro del coche. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que no se reflejaba en el espejo retrovisor. Tragué saliva, intentando convencerme de que era mi imaginación. Le pregunté su nombre. No respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí, sonriendo. La carretera comenzó a cambiar. Las señales estaban oxidadas, los árboles torcidos, y el asfalto parecía más viejo de lo que recordaba. De pronto, el coche se apagó. Las luces murieron y el silencio se volvió absoluto. Sentí su respiración muy cerca de mi oído. Me susurró que esa era la carretera donde murió, que nunca llegó a casa y que ahora necesitaba compañía. Cuando el auto volvió a encender estaba solo. No había rastro de ella, pero en el asiento quedó una mancha oscura como humedad. Llegué al pueblo temblando. Al contar lo sucedido, un anciano me mostró una foto antigua. Era ella. Desde esa noche, cada vez que manejo por esa carretera, siento que alguien viaja conmigo. He pasado media vida manejando de noche. Las carreteras se vuelven tu hogar y el camión, tu única compañía. Esa madrugada llevaba horas sin ver un solo auto. Decidí tomar una carretera secundaria para ahorrar tiempo. Todos decían que estaba maldita, pero yo nunca creí en eso. El asfalto estaba cuarteado, como si nadie lo hubiera reparado en décadas. Los árboles se inclinaban hacia el camino, formando una especie de túnel oscuro. A lo lejos vi un camión detenido, completamente a oscuras. No tenía luces de emergencia ni reflejantes. Me orillé unos metros adelante y bajé con la linterna del celular. El motor aún estaba caliente, la puerta del conductor estaba abierta y dentro había manchas oscuras en el asiento, como sangre seca. Sentí un escalofrío, como si alguien me observara desde el monte. Escuché pasos, lentos, arrastrados, rodeando mi camión. Alumbré, pero no había nadie. Volví corriendo y arranqué. En el espejo vi luces largas encenderse detrás de mí. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Iban justo a la misma velocidad. La radio se prendió sola. Una voz distorsionada comenzó a mencionar nombres y fechas de accidentes. Mi respiración se aceleró cuando escuché mi propio nombre. De pronto, el camino se cerró. Frente a mí apareció el mismo camión abandonado, cruzado. Frené de golpe. Algo chocó mi parte trasera con violencia. Al bajar vi huellas de manos marcadas en la caja del camión, como si alguien hubiera intentado salir desesperado. En el parabrisas, escrito con sangre vieja, solo decía: "Sigue manejando". Aceleré hasta que amaneció. Días después supe que esa carretera fue usada para abandonar camiones tras asaltos donde nadie sobrevivió. Desde entonces, cuando manejo de noche, siempre siento que alguien más va detrás, esperando que me detenga. Viajaba con mi hermano esa noche porque queríamos llegar rápido a casa. Decidimos manejar de madrugada para evitar tráfico, sin imaginar lo que íbamos a encontrar. La carretera
Atravesaba un tramo de desierto interminable. No había luces, ni casas, ni señal. Solo el sonido constante del motor y el viento golpeando el auto. A las 2 de la mañana vimos a un hombre caminando por el acotamiento. Su silueta se veía encorvada, como si cargara algo pesado en la espalda. Tenía la ropa rota y manchas oscuras por todo el cuerpo. Pensé que había sufrido un accidente. Mi hermano bajó un poco la velocidad, pero le grité que no se detuviera. Algo en su forma de caminar no era normal. Sus pasos no coincidían con el movimiento de su cuerpo. Cuando el hombre levantó la cabeza, sonrió. Su sonrisa era demasiado amplia, rígida, como si no supiera usar su rostro. Aceleramos. El silencio dentro del coche se volvió incómodo, espeso. Unos minutos después, lo vimos otra vez más adelante, caminando exactamente igual. No había forma de que nos hubiera alcanzado. Mi hermano empezó a respirar rápido. Dijo que sentía frío. La temperatura dentro del auto comenzó a bajar de golpe, como si el aire acondicionado estuviera encendido, pero no lo estaba. Entonces escuchamos golpes en la cajuela, golpes lentos, desesperados. Nos detuvimos temblando. Al abrir, no había nadie, pero el interior estaba marcado con rasguños profundos, como hechos con uñas humanas. Cuando regresamos al asiento, el hombre estaba parado frente al cofre. Su rostro se veía hinchado, como si hubiera sido atropellado varias veces. Su voz sonaba rota. Dijo que llevaba años caminando, que nadie se detenía, que solo quería llegar a casa. El auto se encendió solo. Las luces parpadearon y el hombre desapareció. Más adelante vimos una cruz oxidada, casi enterrada en la arena. El nombre grabado era el mismo que él había dicho. Investigamos después. Murió atropellado ahí mismo. Nadie reclamó su cuerpo. Desde entonces, cada vez que viajamos de noche, sentimos que alguien camina junto al auto. Siempre me advirtieron que no manejara solo por esa carretera de montaña. Los lugareños decían que ahí el camino no te deja irte, pero yo nunca creí en supersticiones. Salí de noche porque era el único horario que tenía. La carretera era angosta, llena de curvas cerradas y rodeada de barrancos tan profundos que no se alcanzaba a ver el fondo. La neblina comenzó a bajar lentamente, como si alguien la estuviera soltando desde lo alto de la montaña. Mis luces apenas iluminaban unos metros adelante. En una curva pronunciada vi algo que me obligó a frenar. Un auto volcado en el fondo del barranco, con las luces aún encendidas, parpadeando. Me detuve y bajé con el celular en la mano para llamar a emergencias, pero no había señal, ni una sola raya. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Era un llanto. No venía del monte, venía del barranco. Bajé unos pasos con cuidado, sujetándome de las piedras. El llanto era constante, débil, como el de un niño cansado de llorar. Al acercarme, vi el auto destrozado. Dentro había una familia completa. Estaban inmóviles, con los ojos abiertos, mirando a la nada, como si aún esperaran ayuda. El llanto seguía, pero ninguno se movía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando una mano fría se apoyó en mi hombro. Era un niño empapado, con la ropa pegada al cuerpo y la piel pálida. Sus ojos estaban hundidos y no parpadeaban. Me dijo, con voz cansada, que no los dejara solos, que llevaban esperando mucho tiempo, que todos los que pasaban se iban. Quise responderle, pero mi garganta no emitió sonido alguno. Parpadeé, y el niño ya no estaba. El llanto se detuvo de golpe. Subí corriendo al auto y arranqué, temblando. Pero algo estaba mal. La carretera parecía no avanzar. Las mismas curvas se repetían una y otra vez. El mismo letrero oxidado. La misma roca partida en dos. Empecé a escuchar golpes en la carrocería. Primero suaves, luego más fuertes, como si alguien intentara subir al coche.
En el espejo retrovisor vi siluetas sentadas en el asiento trasero. No tenían rostro. Grité y aceleré sin mirar el velocímetro. Cuando amaneció, la neblina desapareció de golpe y la carretera volvió a ser normal. Llegué al pueblo más cercano y pregunté por el accidente. Me dijeron que ocurrió hace más de 10 años. Nadie sobrevivió. Desde entonces, dicen que los muertos esperan que alguien se quede con ellos, porque el camino no los deja ir solos. Regresaba a casa después de una jornada agotadora. Era de noche y la carretera estaba cubierta por una neblina espesa, tan densa que parecía sólida, como si pudiera tocarla con las manos. Las luces del coche apenas iluminaban unos metros adelante. Todo lo demás era un vacío blanco, silencioso, inmóvil. Bajé la velocidad. Sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera más pesado a cada metro que avanzaba. La radio comenzó a fallar. Primero fue estática, luego un murmullo bajo, casi como voces muy lejanas. La apagué de golpe. Entonces escuché 3 golpes en la puerta del copiloto. Eran suaves, lentos, perfectamente separados entre sí. No parecían accidentales. Miré hacia la ventana, pero no vi nada, solo neblina. Seguí avanzando con el corazón acelerado, hasta que vi una silueta parada al borde de la carretera. Luego otra, y otra más. Eran personas, o al menos eso parecía. Caminaban dentro de la neblina con movimientos torcidos, antinaturales, como si sus cuerpos no funcionaran bien. Algunas caminaban de espaldas, otras arrastraban los pies dejando un sonido áspero contra el asfalto. Intenté acelerar, pero el coche respondió lento, pesado, como si algo lo estuviera deteniendo. Una de las figuras se acercó demasiado. Golpeó el parabrisas con la palma de la mano. Su rostro estaba quemado, deformado, con la piel retraída y los ojos abiertos de par en par. Su boca se abrió en un grito silencioso. Sentí cómo el coche se apagaba solo. El motor murió. Las luces se extinguieron. La neblina rodeó el vehículo por completo. El silencio duró apenas unos segundos, hasta que comenzaron los susurros. Escuché mi nombre, una y otra vez, desde todos lados. Las voces imitaban a personas que conocía. La voz de mi madre, de un amigo, de alguien que ya había muerto. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente, como si alguien las jalara desde afuera. Intenté cerrarlas, pero no respondían. Escuché uñas raspando el metal, golpes suaves en los vidrios, respiraciones muy cerca de mi oído. Sentí que alguien se sentaba en el asiento trasero. El peso hundió el asiento y el coche se balanceó levemente. Algo respiraba detrás de mí. No me atreví a voltear. El frío era tan intenso que me dolían los huesos. Mis manos temblaban sobre el volante. Las voces comenzaron a suplicar. Decían que no los dejara, que tenían frío, que llevaban mucho tiempo caminando. Cerré los ojos con fuerza y grité. Grité hasta quedarme sin aire. Cuando los abrí, el motor estaba encendido, las luces prendidas. Estaba detenido en una gasolinera, bajo una luz amarilla que parpadeaba. Mi cuerpo estaba empapado de sudor. Me dolía la garganta de tanto gritar. Un empleado se acercó lentamente. Me miraba con miedo. Me dijo que había llegado llorando, golpeando el volante, pidiendo que no me dejaran solo. Repetía una y otra vez que ellos venían detrás. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Me dijo que nadie se detiene en esa carretera cuando hay neblina, que muchos desaparecen, que los que regresan no siempre regresan completos. Dicen que la neblina no es un fenómeno natural, es el rastro de quienes nunca lograron salir. Desde esa noche, cada vez que veo neblina en una carretera, me detengo, porque sé que no todos los que caminan ahí están vivos, y algunos todavía buscan compañía.